Te lo bendigamos, sean todos bienvenidos a este lugar. Vamos a iniciar este servicio con un corito 470, vine a adorar a Dios. Amén. Juventud, marchar, niño Dios.
Entonamos el 223, vamos a estar. Amén.
bendecimos ese poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, pedimos que tú tomes el control de este servicio. Padre, puedas bendecir a los jóvenes presentes. Padre, que ellos puedan abrir ese corazón. Padre, puedan acercarte antes que sea demasiado tarde o caminar en ese camino que tú nos has marcado, que nos lleva hacia la vida eterna. Padre, pedimos bendición por la lectura de la palabra leída y por lo que vamos a estar leyendo, de lo que tú ya nos hablaste a través de tu boca. Padre, lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Espero que sea un placer el podernos acercar hacia este lugar y así poder recibir el consejo de parte de Dios. Sabemos que ustedes como jóvenes son privilegiados porque sabemos que Dios tiene la manera de poderse llegar a ustedes y así poder dar ese consejo que cada uno de los jóvenes están necesitando. Sabemos que hay dos lugares, dos caminos, dos finales. Sabemos que uno es lo que Dios ha prometido, vida eterna para aquel que cree en Él. Y sabemos que está ese lugar de perdición, aquel que desobedece a Dios. Depende de nosotros qué camino vamos a tomar, qué decisión vamos a tomar, de qué rumbo vamos a agarrar, y ese será el lugar a donde vamos a llegar. Y por eso es el consejo, y el consejo sabemos que es antes, para así tomar una decisión. Vamos a estar leyendo la Escritura, estamos tomando una del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento. ¿Cuál, voy a hacer la pregunta de la semana, cuál es la Escritura del Antiguo Testamento? Los varones. 16. Versículo, no te recuerdo. Pero si has estado durmiendo. Bien, esperamos que Dios nos bendiga. Amén. Jeremías, dijimos Jeremías 29, versículos 10 al 14. Amén. Porque así dijo Jehová, cuando la gloria se cumpla los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Dios bendiga su palabra. Amén. La otra escritura del mismo varones. Lucas 16, 16. Isaac, ¿puede leerlo? La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por lograr. Dios bendiga su palabra. Amén. Puede sentarse. ¿Qué tema es el que estamos tomando, profesor? Desesperación. Amén. Herbert, ¿qué es lo que has analizado o aprendido de lo que hemos estado estudiando del mensaje de desesperación? No debemos esperar ese punto de entrar a una inspiración para recibir a Dios. Tenemos que hacerlo antes. No permitir que llegue a eso, porque a veces puede ser ya demasiado tarde, ya no hay posibilidad. Sí, también. Sí, desesperación es buscar aquello que es bueno antes que sea demasiado tarde, porque sabemos que nadie tiene la seguridad de vivir un día más. Por eso nosotros tenemos que contar es hoy. Amén. Ya mañana, pues esto ya depende de Dios.
A veces nosotros quizás inconscientes decimos, mañana voy a hacer tal y tal cosa, mañana voy a ir a tal lugar, pero la Escritura dice que nosotros deberíamos decir, si Dios así lo permite, mañana voy a ir a tal lugar, porque sabemos que todo está en las manos de Dios. Entonces vemos que es hoy lo que cuenta, es hoy cuando tenemos que rendirnos a Dios, es hoy que tenemos que buscar las cosas buenas. Porque sabemos que si dejamos pasar la oportunidad, como decimos, puede ser demasiado tarde. Entonces, que Dios le pueda ayudar a cada uno de ustedes, porque es hoy cuando tienen que tomar la decisión de buscar a Dios, porque sabemos que Él es el que está ofreciendo vida eterna. Y sabemos que cuando Dios promete, Él cumple lo que promete. Si Él lo ha prometido, es de esa manera. Si usted le obedece o acepta al Señor Jesucristo, usted obtendrá vida eterna. Porque no soy yo el que se lo estoy prometiendo, no es un humano el que se lo está prometiendo. Fue Dios el que lo ha prometido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, allí está la clave para poder venir y obtener esa bendición que Dios ha prometido a cada uno de los obedientes, a los vencedores. Vea usted, para poder ser un vencedor, Lendy, ¿qué tiene que ser para poder ser un vencedor? Sí, está bien. Se me está escapando la idea. Que sea el Señor quien nos ayude en esta mañana. En lo natural, Rebeca, ¿qué se necesita para ser un vencedor? Un ejemplo. Pero, ¿vencer qué? O sea, un ejemplo para poder ser un vencedor. Por ejemplo, para mí la limpieza también puede ser las cosas, digamos, de la casa. Muchas veces no la casa. Sí. Entonces vemos que para poder ser un vencedor hay que esforzarse. Hay que esforzarse, lo que hemos leído allí en San Lucas 16, donde dice la ley y los profetas eran hasta Juan. Y luego dice, desde entonces el reino de Dios es anunciado, o sea, es predicado. ¿Ve usted? Y luego dice, y todos se esfuerzan por entrar en él. O sea, vemos que el reino de Dios es anunciado. Y dice, todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces nos está diciendo que hay que esforzarse, hay que entregarse para poder entrar a él. Ve usted, si alguien no se esfuerza, si alguien no prosigue, si alguien se detiene, ¿qué es lo que le puede pasar, Carlito? Va a fracasar. Entonces vemos que la idea, el punto de vista es que tenemos que esforzarnos para poder obtener algo. Como decía, un ejemplo natural, usted para poder sacar un título o vea usted obtener algo en el estudio, usted tiene que esforzarse, usted tiene que estudiar, usted tiene que contestar la pregunta que se le hace, usted tiene que pasar a exponer algo del tema. Entonces eso lo hace usted, esforzarse. No va a ir nomás al aprendizaje y tranquilo en su casa. Usted tiene que estudiar, usted tiene que esforzarse para poder venir y obtener una buena nota, porque en su mente usted tiene que quiere llegar al final de ese estudio y obtener ese diploma o esa clase de carrera que ha tomado. Esa es la única manera de poder obtenerlo, es esforzándose. Porque si usted lo agarra allí, que es interesado, no le pone atención, usted seguro está que cuando le hagan el examen, está seguro que una ruedita redonda se va a sacar. ¿Ve por qué? Porque no se esforzó. Pero si usted se esfuerza, si usted atiende aquello, usted quiere sacarse un 10. Más, por lo menos un 8, un 9. Pero el esfuerzo es sacarse un 10, porque usted quiere tener una buena nota, porque usted se está esforzando, porque quiere obtener algo. Si es así en lo natural,
desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces tiene que haber un esfuerzo, una entrega para poder obtener vida eterna. Si nos esforzamos en lo natural para poder lograr algo, ¿cuánto más no nos debemos de esforzar en lo espiritual cuando sabemos que es vida eterna que Dios nos dará? Vale la pena esforzarse. Ese es el por qué hemos estado insistiendo, de que vea usted, a veces nosotros lo agarramos al calmado, ya venimos cuando ya la hora ya se empezó y venimos ahí todos apresurados. Eso no es esforzarse. Esforzarse es estar a tiempo a este lugar, porque sabemos que la enseñanza va a ser para bien. Sabemos que Dios nos va a hablar, Dios nos está llamando para que seamos hijos e hijas de Dios, pero para eso tiene que haber un esfuerzo. Yo entiendo que usted tiene que madrugar, ver más de lo normal, usted tiene que prepararse, usted está viendo la hora indicada, sabemos el tiempo que nos estamos de casa a este lugar, entonces debemos de evaluar bien el tiempo para poder estar en este lugar antes que se empiece. Bien por aquellos que han atendido el llamado. No sé si es algo personal, o mamá o papá, como que personal. Ustedes lo saben. Pero bien, es un esfuerzo que mamá, papá está haciendo para que ustedes puedan estar a tiempo aquí en la clase. Que sea el Señor que nos pueda ayudar. Vale la pena esforzarse. Es vida eterna la que ustedes van a recibir y estar eternamente con Dios. Espero que podamos atender los consejos. Sabemos que Dios lidiando con cada uno de ustedes, porque sabemos que hay dos caminos, hay dos lugares, y entendemos que el camino del mal, pues como jóvenes, ustedes son tentados a ir al camino del mal, porque vemos que todos los placeres, todas las diversiones se encuentran allí. Pero ustedes tienen ese privilegio de saber cuál es el final de ese camino. Al tomar el camino equivocado, sabemos que es un lugar bien terrible, aún de mencionarlo. El profeta dice que si uno puede decir que ese es un lugar horrible, el profeta dice sí, es más que eso. Entonces allí lo dice todo, qué clase de lugar es ese. Vemos que el profeta tuvo, por alguna cosa como ejemplo para que nosotros meditemos, Dios permitió que estuvieran en los dos lugares, y eso fue horroroso, poder ver aquel lugar a donde están los perdidos. Entonces, vea usted, ni de pensarlo. Entonces el profeta habla de ese lugar que estarán los hijos e hijas de Dios obteniendo vida eterna. El profeta dice, si uno dice es sublime, dice, eso se queda corto, es más que eso. Entonces vea usted la bendición que es al tener vida eterna. Pero vemos que para eso tenemos que esforzarnos para poder obtener la vida eterna. Y qué privilegio es de que podamos estar acá en la casa del Señor, donde sabemos que Dios nos enseña a través de su palabra y cómo obtener esa bendición. Bien, estamos meditando en este mensaje de desesperación, tomando Jeremías 29, 10, 14 y San Lucas 16, 16. Bien, dice así, espero que podamos meditar en su palabra. Sabemos que la protección, Dios tiene una protección, y había una señal que había que aplicarse para que la muerte no entrara. Porque si esa señal no estaba, la muerte entraba y el primogénito de ese hogar moría. Entonces, ¿cuál era esa señal, Isaac? Aplicar la sangre. Y si no se aplicaba la sangre, Jessica, ¿qué pasaba si no se aplicaba la sangre? La que está allá atrás, Natalie. Sí, moría el primogénito. O sea, entraba la muerte. Entonces, ¿pero por qué entraba la muerte, Rebeca?
porque no habían aplicado la señal, o sea, habían desobedecido el mandato que Dios había dado en ese tiempo. Vemos que el venir y obedecer lo que Dios decía, vemos que era perseverar, Sí. o como la cosa, que la vida pudiera estar. Entonces, pero vemos que si eso, ellos desobedecían eso, vemos que la muerte podía entrar. Entonces, vemos que hay una bendición el venir y ser obedientes a la palabra del Señor. Vea usted, y hay algo terrible al ser desobedientes. Entonces, que sea el Señor que nos ayude a ser obedientes a su palabra. Dice así, me imagino que cuando los niños vieron esas alas negras bajar de los cielos, ¿qué significaban esas alas negras, Josué? La muerte. Sí, correcto. Dice así, bajaban los cielos como humo cayendo sobre la ciudad y gritos en todas las casas. El por qué había gritos, el por qué había lamento, porque la muerte había entrado. Pero ¿por qué había entrado la muerte? Porque habían desobedecido el mandato. Entonces vemos que ya está la clave de venir y obedecer lo que Dios nos dice, tendremos vida eterna. Pero si desobedecemos lo que Dios dice, muerte nos espera en ese lugar tan horrendo. Que Dios nos pueda ayudar. Aquí tenemos el ejemplo. Vea usted cómo ellos fueron bendecidos al venir y aplicar la señal, y cómo aquellos estaban sufriendo por no aplicar la señal. Dice así, y gritos en todas las casas. A donde no estaba la señal, la muerte entró y gritó en todas las casas. Los niños seguramente se acercaron a sus padres y le preguntaron, ¿estás seguro que estamos bajo la señal? Vemos que hubo preocupación para los niños, el primogénito, al escuchar aquellos gritos y aquella cosa horrenda alrededor, porque la muerte había entrado. Entonces vemos que esos niños, ellos querían estar protegidos, ellos querían estar seguros que esa sangre había sido aplicada, y le dicen al papá, ¿estás seguro que aplicaste la señal? Y el papá podía decir, sí, estoy seguro. Sabemos que hay seguridad cuando se obedece lo que Dios nos dice. Pero usted está seguro, usted sabe de que Dios le ha dado la oportunidad de tener vida eterna, creyendo en Él, obedeciendo en Él. Usted está seguro que va a obtener vida eterna. Pero si no obedecemos la palabra de Dios y estamos allí en dos pensares, queriendo estar acá y queriendo estar en el mundo, no hay seguridad. Entonces, que Dios nos ayude a poder estar seguros, estar cierto que le estamos obedeciendo a Dios. Dice así, ¿está seguro que estamos bajo la señal? Luego él podía salir a la puerta y mirar allí sobre los dos postes y sobre el dintel y decir, hijo, lo hemos hecho seguro, dice, lo hemos hecho según su palabra. Ahí estaba la bendición, era hacerlo según la palabra, y ahí está la bendición para cada uno de nosotros, hacerlo según su palabra lo dice. Que Dios nos pueda ayudar a obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Vemos que allá la señal, la protección, era la sangre aplicada. Entonces, ¿cuál es la señal hoy, Leslie? Tener el Espíritu Santo. Vemos que allá hay un tipo, una sombra de lo que Dios iba a hacer. La señal era la sangre aplicada. Hoy la señal es tener el bautismo del Espíritu Santo. Si no tenemos el bautismo del Espíritu Santo, pero usted, hermano, podemos estar viviendo a este lugar, o hermano, estamos en este lugar. Ese es el por qué tenemos que esforzarnos, entregarnos en busca de esa bendición del bautismo del Espíritu Santo. Como meditábamos, pero usted, tenemos que arrepentirnos, tenemos que llegar a las aguas, y luego hay un proceso en busca del bautismo del Espíritu Santo, porque la misma promesa que Dios dio, prometió el bautismo del Espíritu Santo. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces vemos que hay una promesa, y nosotros tenemos que esforzarnos
proseguir hacia adelante para poder obtener esa bendición. Dice así: hijo, lo hemos hecho según su palabra. Papá, acuérdate que yo soy tu primogénito. Vemos que la prisión más que todo era para el primogénito. Ese era el que moría si esa señal no había sido aplicada. Dice: papá, acuérdate que soy tu primogénito. ¿Estás bien seguro? Ese es el Señor que nos ayuda. Pero usted el temor, la prisión, entraba al escuchar todo ese lamento a donde no habían aplicado la señal y la muerte había entrado. Entonces vemos que estos niños, ellos estaban preocupados, ellos querían estar seguros que esa sangre hubiera sido aplicada. Y entonces el papá decía: yo estoy seguro, porque esto es según lo que el profeta nos ha dicho. Señor. Sabemos que Dios, para hablarnos, nos habla a través de un Amén. Correcto. ¿Qué dice Amós 3:7, Isaac? Entonces vemos que Dios nos habla a través de un profeta. Sabemos que la Biblia dice, no es que uno invente o uno quiera creer una doctrina inventada, sino que sabemos que la palabra de Dios lo dice, que Dios, para podernos hablar, nos habla a través de un profeta. Dice: no haga nada el Señor Jehová sin antes no revela su secreto a sus siervos los profetas. Ese es el por qué nosotros en el tiempo final creemos en un profeta. Sabemos que Amós lo dice y Malaquías 4 también lo dice. El cumplimiento de ello. Dice: aquí os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces vemos que había una promesa de Dios enviar a Elías el profeta en el tiempo final. Y ese es el por qué creemos que Dios ha enviado un profeta en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y sabemos que lo que Dios ha dicho es el maná, el alimento que cada uno de nosotros estamos necesitando, siendo bendecido en el tiempo final para poder obtener la bendición que Dios nos ha prometido. El papá decía: yo estoy seguro, porque esto es según lo que el profeta nos ha dicho. Él tiene la palabra del Señor, nos declaró lo que Jehová dijo: cuando viene la sangre, pasaré de vosotros. Tome cada uno un cordero. Ahora yo les he reunido a todos vosotros, mis hijos. Sé que tú eres mi primogénito, y ese es el que estaba muriendo en todas aquellas casas. Pero aquí está la sangre, y eso fue según, así dice el Señor. O sea, era algo que Dios había demandado. Era un tiempo, vea usted, de desesperación. Era un tiempo cuando ellos tenían que estar listos. Ese es el por qué ellos estaban de esa manera. Ellos estaban preparados, porque ellos estaban, vea usted, esperando esa salida. Vea usted ese caminar. Y para eso se necesitaba estar preparado. Por eso te digo, hijo mío, reposa con seguridad, porque Dios ha hecho la promesa. Amén. Es Dios el que hace la promesa. Sí, Señor. Pero papá, ¿por qué tienen los zapatos puestos? O sea, ellos tenían que estar preparados. Ellos estaban esperando algo. Entonces vemos que ellos estaban preparados, tenían los zapatos puestos. Dice: ¿y por qué tienes el bordón en la mano? ¿Por qué tienes el pan en una mano y el cordero en la otra? ¿Para qué son esas hierbas amargas? Dice: ¿por qué las estás comiendo? ¿Por qué estás sudando? Vea usted en qué condición estaba. Estaban en desesperación. No era nada fácil lo que estaba por venir. Entonces vemos que estaban sudando, había temor, pero usted, si la sangre había sido aplicada, ellos estaban bajo seguridad, estaban bajo protección, porque estaban obedeciendo, Él así dice el Señor. Entonces dice: ¿por qué está sudando? El papá podía contestar, dice: hijo, la muerte está a punto de caer. Cuando Dios dice algo, eso va a acontecer.
Cuando Dios le hablamos a Noé que hiciera el arca, era porque una destrucción venía. Dios no le iba a decir algo a Noé solo por decirlo. Tal vez yo me enoje y mande un juicio. Noé, prepárate una arca, puede hacer que yo mande un juicio. No, vemos que era seguro que ese juicio venía, que si le estaba diciendo que preparara el arca, porque el juicio iba a caer. Entonces Noé nomás obedeció a Dios, porque era Dios el que estaba hablando, era Dios el que estaba dando esa promesa que venía una destrucción. Noé lo que hizo fue obedecer lo que Dios había dicho, y vemos que Noé empieza a trabajar. ¿Qué trabajo tan fácil va Josué que tuvo Noé? ¿Fue fácil? No, Señor. Fue un trabajo duro, porque vemos que el personal era poco. Nomás vemos que tenía tres hijos. De hecho, los hijos tenían esposa, vemos que eran 6, y Noé y su esposa 8. Entonces vea usted que algo fue el trabajo. ¿Cuánto se tardó Daniel? 120 años, solamente piensa lo duro que es trabajar un año. Ve y trabajar 120 años, y solo eso era el trabajo de Noé, Pedro. Y dedicaba. Entonces vemos que Noé tenía un trabajo doble, porque vemos que trabajaba y luego predicaba la palabra del Señor. Cierto que ese juicio venía, y para poder tener vida eterna, ellos tenían que obedecer esa palabra y estar dentro del arca. Solamente dentro del arca había seguridad, fuera del arca muerte les esperaba. Pero vemos que, como es común y corriente, la gente no quiere aceptar lo que Dios promete, no quiere aceptar la bendición que Dios tiene. Se van hacia el camino del mal. Eso es lo que le pasó a ellos. Vemos que la corriente del mundo estaba fuerte, las diversiones, la fiesta, el esto y lo otro, y vemos que no quisieron aceptar lo que Dios había mandado en ese tiempo, porque venir y aceptar la palabra de Dios es cambiar de actitud, es dejar lo que el mundo le está ofreciendo y tomar lo que Dios está ofreciendo. Y eso es lo duro en cada uno de los tiempos. Vemos que lo que el mundo ofrece es atractivo, y vemos que la gente va detrás de lo atractivo y no quiere lo que Dios le está prometiendo. Pero al final usted va a tener vida eterna si obedece a Dios. Entonces no importa cuán atractivo pueda estar lo que el mundo te está ofreciendo, pero solamente piense el mal en que usted estará al final del día. Entonces que Dios nos ayude a aceptar lo que Dios nos está dando. Vale la pena todo el esfuerzo que nosotros podamos hacer, vea usted, y trabajar para el Señor. Si hemos sido llamados para trabajar en el Señor, trabajar en la obra, que Dios nos ayude a ser de esos escogidos de Dios para poder obtener esa bendición. Entonces vemos que en aquel tiempo de Noé, la gente, para poder obtener esa bendición, esa protección, tenían que creer que ese mensaje que Noé estaba predicando era un mensaje de parte de Dios. Pero vemos que ellos no quisieron creerlo, y vemos que se encontraron con la muerte. Después ellos lo entendieron, estaban ciertos de que Noé era el profeta de Dios, que Noé les había hablado la verdad, pero ellos la habían rechazado, querían una oportunidad, pero vea usted, habían esperado hasta el mañana. Y vemos que el mañana no es seguridad, es hoy. Tenía que ser en ese momento en que ellos tenían que creer lo que Dios estaba hablando a través de ese hombre. Entonces vemos que después solamente muerte les esperaba. No importaba cuánto lamento, cuánto lloro, cuánto ruido podían hacer tocando la puerta, diciéndole a Noé, Noé, ábrelo la puerta. ¿Qué decía Noé? Dios cerró la puerta. Vemos que no había sido Noé el que había cerrado la puerta, era Dios quien cerró la puerta, porque Dios da el tiempo de misericordia, da tiempo de oportunidad para que nosotros podamos entrar cuando esa puerta de misericordia está pero se llegará un momento que Dios va a cerrar la puerta y ya no habrá tiempo de
la humanidad. ¿Qué es en este tiempo, Natalie? A veces no funciona quedarse en bien, ¿verdad? A veces uno piensa eso, se queda atrás y no van a preguntar. Vemos que allá fue agua. Esa era la manera, era un diluvio. Pero hoy es otra cosa que se nos ha dicho que va a venir. Allá el que está al fondo, después de Ariel. ¿Qué fue? La bomba atómica. Ah, sí. Fuego bastante. Sí, la bomba atómica, pues, de hecho, quema y todo eso. Sí. Entonces vemos que hoy se da fuego. Entonces Dios tiene, vea usted, la bendición para cada uno de nosotros. El mensaje que se nos ha dado en el tiempo final. Ve el mensaje de Malaquías 4:5. Anunciado por quién, Jessica. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Estamos acá o no estamos acá? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Sabemos que venimos a aprender de la palabra del Señor. Entonces, que Dios nos ayude a estar bien con Dios. Sabemos que lo que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir. Entonces, vemos que allá era agua, hoy es fuego, pero sabemos que el mensaje se nos ha sido anunciado por un profeta. Amén, Señor. Gracias, Señor. Somos bendecidos, Dios cumpliendo su palabra, Dios nos ha hablado para poder venir y evitar esa quema que está por venir, de usted y poder estar protegido bajo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente en nuestro Señor Jesucristo hay protección, solamente en Él hay vida eterna. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Ve usted en quién hay descanso, Daniel? En Jesucristo. Él es el que dijo, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En Él hay descanso. En Él hay protección. ¿Ve usted? Si usted le busca a Él, usted encontrará esa bendición. Espero que cada uno de nosotros podamos buscar de Él y poder tener esa protección, esa vida eterna. A usted vale la pena poder venir a escuchar el consejo que Dios siempre tiene para cada uno de nosotros y así tomar el camino correcto. Porque hay dos caminos, el correcto y el equivocado. ¿A dónde nos lleva el correcto, Billy? A la vida eterna. El incorrecto, Jessica. ¿Te da pena hablar de ti? ¿A dónde te lleva el camino malo? A la perdición. Sí. O sea, hay dos lugares. Sí, correcto. La vida eterna y la perdición. Sabemos que la vida eterna la ofrece Dios. Y vea usted, el mal o la perdición, sabemos que ahí Satanás sufrirá también las consecuencias. Póngase de pie, el tiempo pasa rápido. Espero que disfrutemos nuestra estadía en este lugar y aprender de la palabra del Señor. Amado Dios, te damos gracias por habernos permitido estar en este lugar y así poder, Padre, que tú te manifiestes sobre estos jóvenes y puedan recibir ese consejo que tú tenías para esta mañana. Un consejo tan claro, Padre, hablando de dos lugares, quienes controlan esos dos lugares y quién es un lugar y el otro lugar. Padre, que los jóvenes puedan abrir sus corazones y puedan recibir esa bendición que tú tienes para ellos y puedan tomar el lugar correcto a donde nos lleva vida eterna. Padre, bendiciones por cada uno de los presentes